Hola, cordial saludo, estimados tutores y compañeros. Mi nombre es Trujillo, soy estudiante de la Universidad Nacional en el curso de Sistemas de Control de Máquinas Eléctricas. Y para el día de hoy vamos a hacer un video resumido, el cual consiste en la creación y el diseño de códigos del sistema de control por lógica programable. Bueno, entonces vamos a explicar de manera resumida, para no ser largo el video, cómo es la creación del código y eso. Bueno, entonces aquí podemos ver el desarrollo de la actividad. Primero nos piden relacionar los nombres de las variables de entrada y de salida en las funciones específicas de cada uno. Bueno, pues aquí se ve el controlador, por decirlo así, la tarjeta Arduino o el PLC, el cual realizará el control de todo el sistema que tenemos planeado, que en este caso es un sistema de automatización para un invernadero. Bueno, entonces aquí se pueden observar que en cada pin del controlador tiene una salida y una central donde están conectados los sensores de niveles del tanque, luz, temperatura, humedad relativa del suelo dentro del invernadero también. A la parte exterior la velocidad del viento y el nivel de los tanques. Y las ventanas y la activación de las electrobombas para hacer el riego. Bueno, entonces pasamos al tercer punto, que es donde diseñamos el diagrama de flujo que representa la propuesta seleccionada. Bueno, entonces el diagrama pues siempre comienza con el inicio, el controlador, que en este caso puede ser una tarjeta Raspberry, Arduino o un PLC, que ya se utiliza más en la manera industrial. Bueno, entonces según la información del código que salga suministrado, basándose en el tiempo, en la hora, entonces él verifica si la hora está dentro del rango que se le ha asignado, pues entonces él hace la operación de activar cada uno de los sistemas para hacer una inspección de cómo está todo funcionando dentro del invernadero. Entonces para eso él activa los sensores de temperatura, y según la información suministrada por pues entonces así mismo pasa a activar los siguientes sensores, y según los resultados que obtenga, pues entonces él mismo así da la orden, por decirlo así, de activar o desactivar cada uno de los sistemas, como el medio de riego o aspersión, de lo llenado de los tanques y del cierre hermético del invernadero, y protección contra los rayos solares, y también el exceso o el bajo límite nivel de la temperatura interna dentro del invernadero para que no afecte las plantas. Bueno, entonces una vez terminado eso, pues de determinado tiempo el programador, el controlador, vuelve y retoma el ciclo según lo que se le ha asignado. Bueno, entonces aquí ya pasamos a la parte donde se diseña en programación del lenguaje ladder cómo sería el funcionamiento entonces de nuestro prototipo sistema, que es la automatización del invernadero. Entonces aquí se puede ver el lenguaje, el código creado en el software de Celiosoft 2. Entonces pasamos al programa, ya lo tenemos abierto aquí, y aquí se puede observar cómo se ha sido el diseño del código. Bueno, entonces como pueden ver, pues primero se abre el programa, se crea un nuevo diseño, se escoge el prototipo de controlador o PLC, en este caso, que se va a utilizar para sí mismo entonces comenzar a trabajar. Aquí en la parte inferior pues se muestran todas las variables de entrada, de estado, de control, y todo lo necesario para comenzar a armar cada una de las líneas que se pueden observar aquí de manera lógica. Esta parte de los contactores de entrada están se puede decir que los break o los switch de parada y arranque del sistema, y por acá están
puede decir que las bobinas o las salidas del sistema, las cuales pues dan la información, suministran información a los respectivos sensores para activar o desactivar cada uno de ellos según lo requerido y también de acuerdo al tiempo de programación. Bueno, pues entonces aquí tienen comentarios que se le agregan para tener en cuenta, como para especificar y darle un mejor diseño al lenguaje, el cual da una mejor aclaración de qué se está haciendo en cada una de estas líneas de trabajo. Bueno, entonces como pueden ver, aquí está todo el código, el lenguaje ladder. En total son 106 líneas de código, y aquí se pueden ver todas las variables que se han utilizado y cada uno de los parámetros de cada una. Aquí nos dice cada uno de los estados y la función que cumple cada uno de ellos. Bueno, entonces lo que hacemos en este caso es, bueno, aquí se manejó toda la parte del código para medir la humedad interna del invernadero, también la temperatura interna del mismo, la velocidad del aire que corre en el exterior y los niveles de agua. Y bueno, aquí también se han agregado unos tanques de mezcla para fertilizar el cultivo, por decirlo de esta manera. Entonces también se agregan ahí, pues bueno, ahí están funcionando también las electrobombas, los tanques de llenado, el tanque de mezcla y las electrobombas que hacen que funcione el sistema de riego, y la ventilación y la calefacción. Bueno, entonces por aquí se ponen unos timers, por decirlo así, unos temporizadores, donde el sistema hace una pequeña pausa para hacer cada uno de los funcionamientos. Un ejemplo, para el riego, pues entonces se establece un tiempo donde las electrobombas bombearán el líquido o el agua a través de los esparcidores de las regaderas durante cierto tiempo, y ya después el sistema hace una pausa, mientras que todos los sistemas que están funcionando hacen una pausa para pasar a la siguiente fase. Bueno, entonces ahí ya después, teniendo todo el código hecho, se hace una simulación, por decirlo así, para verificar el código. Claro que en esta parte también con otras librerías agregadas puede ser, y algo otro componente, algo otro software que sea compatible con este. Se puede ir a otra ventana donde puede uno hacer el diseño gráfico así resumido del prototipo, y se hace la simulación, que en este caso sería en esta S, como dice aquí. Y lo que hacemos es, entonces aquí está listo, lo que hacemos es correr el programa para que haga la simulación. Aquí se puede ver que ya inició, y entonces aquí tenemos cada uno de los sistemas y las válvulas listas para esperando órdenes e instrucciones según los comandos suministrados o la forma manual que uno quiera hacerlo. Entonces uno comenzaría a ver que cuando prende el sistema, durante un lapso de tiempo, comienzan a operar. En este caso que le demos clic aquí y las salidas, entonces hace un sistema pause y hace que entre todo el sistema se pare, se detenga, por decirlo así. Entonces eso va así, y uno vuelve y reinicia el programa para que él vuelva, según las órdenes suministradas, vuelva a administrar lo mismo y hacer la respectiva simulación del software. Bueno, entonces en este caso pausamos y cerramos esto, y se hace lo mismo para el diseño, en este caso en el otro lenguaje, que es el lenguaje
Graphiset, que es también casi como en forma de gráficas o diagramas de flujo, pero de forma más explícita. Entonces pasamos, cerramos el programa y vamos acá a nuestro archivo, nuestro documento. Aquí tenemos ya los gráficos hechos, donde se puede ver el diseño en lenguaje C. Agrandando esto. Bueno, esto casi es como un diagrama de flujo. Aquí se puede apreciar el estado inicial, es decir, en reposo, o paro, y al uno darle inicio al programa, entonces él comienza primero llenando los depósitos. Una vez los sensores de nivel llegan a tope, dan la alarma de que el depósito ya está lleno, y entonces ya ahí el sistema comienza a dar las siguientes instrucciones de comenzar a disolver o a revolver las sustancias, que en este caso son nutrientes, en el agua para fertilizar y abonar, por decirlo así, las plantas que se están cultivando en el invernadero. Entonces ya una vez se mezclan de los 4 estantes donde se encuentran las sustancias, los componentes pasan al tanque de mezclado, y una vez lleno ya con todos los componentes necesarios en las cantidades adecuadas, comienza a preparar dicha mezcla, y luego estando listo, pues ya dará una alarma, un aviso de que que el agua ya está preparada con los nutrientes para hacer el respectivo riego de fertilización y humectación de las plantas. Bueno, aquí se puede ver en el cuadro que esta es la parte de la preparación de riego. Y aquí ya se puede ver que el agua está lista. Entonces lo que hacemos es pasar a la parte del riego, donde los sensores se activan de las electrobombas y ellas comienzan a bombear el agua a través de los aspersores, los cuales hacen el riego de la planta. Luego se pasa a medir la temperatura también, o también se puede hacer una pausa se hace una pausa para después pasar a medir la temperatura y el control de humedad. Y bueno, pues se tiene en cuenta que si el riego es abundante, el riego normal o el riego escaso según la humedad del suelo. Entonces asimismo se prolonga el riego por goteo o por nebulización para humectar las plantas. Bueno, luego el sistema hace otra pausa y se pasa al control de temperatura, donde se mide el clima o la temperatura tanto interna como externa que rodea el invernadero. Entonces aquí se puede apreciar que si la temperatura es, por decirlo así, dentro del invernadero la temperatura es mayor a la exterior, pues entonces lo que hace el sistema es activar los ventiladores extractores. Bien puede hacer abrir las ventanas, subir las cortinas y dejar que el aire fresco entre y circule dentro del invernadero para regular la temperatura. O en caso de que afuera la temperatura en la parte exterior sea sea bastante alta o no haya viento, entonces lo que se hace es se cierra todo el invernadero y se activan las válvulas y ventiladores, las cuales hacen de enfriar el clima, el aire dentro del invernadero a través de la nebulización para regular la temperatura. Bueno, después por aquí se puede observar la parte de la calefacción. Según el nivel de la temperatura, pues así mismo se activan los calefactores. Y lo mismo para el sistema de bombeo de las válvulas y de las electrobombas. Y igualmente, el proceso una vez culminado, se reinicia el sistema
y verifica nuevamente el llenado de los tanques.